Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. La temperatura política está como la atmósfera, entre el calor y la lluvia, con alta sensación de humedad en la mayor parte del territorio nacional y específicamente en la costa Caribe, al tiempo que la lluvia empieza a causar y a ocasionar estragos, con la incontenible capacidad inspiradora para algunos y destructora para otros. La actividad política en Colombia está sacudida por diversos temas. Hoy vamos a abordar dos temas específicamente, recordando el hundimiento del proyecto de ley que cursaba en el Congreso para intentar reformar integralmente la educación. La movilización de los educadores tuvo eco y repercusión en el Congreso. Esa toma de Bogotá parece que puso a más de uno a pensar su voto, y a pesar de que se dice que no se dio tiempo para ejercer los debates y adelantar las diligencias propias de un proyecto de esa envergadura, tratándose de una ley estatutaria, lo cierto es que FECODE logró el objetivo, así sea de rebote, como dicen algunos, por situaciones distintas a la movilización, pero aquello que convocó estas actividades y estas marchas específicamente ha provocado un resultado. Por inercia o por voluntad de nuestros educadores, eso se lo dejamos a los televidentes que hagan sus respectivos análisis. Pero esta semana, dos declaraciones han provocado conmoción. En el marco de enfrentamientos y operativos fue dado de baja un líder de las denominadas disidencias de la FARC, denominado Hermes, que ha causado todo tipo de reacciones a propósito de las declaraciones que frente a este suceso emitiera el alto comisionado de paz, Oti Patiño, quien ha dicho que es un hecho lamentable en el marco de la mesa y la ronda de negociaciones que se adelanta con la segunda Marquetalia en Caracas específicamente. Esta muerte ha sido lamentada y se ha dicho que a nombre del presidente también se tiene conocimiento y se lamenta profundamente que ocurra en medio de la iniciativa de paz total que busca generar un acuerdo y un consenso con estas organizaciones que desconocieron el Pacto de La Habana. ¿Qué ocurrirá? ¿Será un nuevo impedimento para que estas negociaciones sigan el curso esperado por la mayoría de los colombianos, y es que por fin los acuerdos de paz se implementen y no exista la acentuación de este conflicto? Todo estará por verse. Lo cierto es que al margen de esto, una situación ha sacudido a la opinión pública también esta semana, y es la apertura de investigación por parte de la Procuraduría por unas supuestas chuzadas que son interceptaciones ilegales de comunicación que se habrían dado desde la Dirección Nacional de Inteligencia. La Dirección Nacional de Inteligencia, que es un organismo creado para adelantar actividades de seguridad y en las que tiene una incidencia muy importante el presidente de la República. ¿Chuzadas? ¿Interceptaciones ilegales? Recordemos el caso de Laura Sarabia y esa supuesta práctica del polígrafo. ¿Será que los colombianos somos investigadores por naturaleza, que nos gusta indagar, investigar y acceder a la verdad sobre los temas que nos interesan, por no utilizar otro tipo de epítetos o de adjetivos a quienes les encanta escuchar las conversaciones
sin la debida autorización. En el pasado, gobiernos anteriores, por quienes hoy ejercen la primera autoridad, fueron señalados y cuestionados por supuestamente aplicar interceptaciones ilegales y chuzadas. Y hoy quienes gobiernan empiezan a ser investigados por la misma práctica. ¿Será que el ejercicio de la política se ha vuelto tan superficial que hay que estar pendiente de la actividad de los demás en lugar de hacer propuestas transformadoras y de ejecutar planes y programas de acción que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos? Interesa tanto escuchar. Desde esta óptica, la política es vista como una guerra en la que la información, el espionaje telefónico y la intervención en las comunicaciones inspira la lucha y el ejercicio del poder. Las autoridades tendrán que esclarecer estas circunstancias porque desde la Dirección Nacional de Inteligencia se ha dicho que en modo alguno se ha realizado este tipo de prácticas y que quien realiza la supervisión de esta actividad no es nombrada por el director, sino directamente por el presidente de la República y no depende ni siquiera jerárquicamente del director nacional de inteligencia. Hoy va a subir la temperatura en el termómetro y tenemos analistas especialistas en estos temas que nos ayudarán a comprender lo que está pasando en nuestro país. Está con nosotros el doctor Luis Arturo Ramírez Roa. Luis Arturo Ramírez Roa es abogado, especialista, magíster, con estudios doctorales en Derecho. Entre otros estudios, es profesor universitario, investigador, presidente del Colegio de Abogados de la Orinoquía Colombiana y, por supuesto, panelista habitual en este programa. Ha sido además también el doctor Luis Arturo Ramírez Roa, secretario del Interior en el departamento del Casanare, entre otras dignidades. Doctor Luis Arturo Ramírez Roa, bienvenido al termómetro. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en CTV Barranquilla y entremos de una al calor de esta situación. Empecemos con este primer tema. ¿Chuzadas en el gobierno del cambio? ¿Esto es un ataque político, una iniciativa del denominado golpe blando que instrumentaliza los órganos de control para generar esto? ¿O es que todo el que se sienta en esa silla se ve tentado a conocer lo que está pasando más allá de las paredes? Como dice la gente, si las paredes hablaran y si hubieran cámaras en todos lados, y por muy jocoso que esto pueda resultar, nos lleva a una profunda reflexión como sociedad. ¿Dónde está la legalidad, la legitimidad? Y por supuesto, si esto es un golpe blando, si es una injuria, un vilipendio, una difamación, una calumnia, pues que se esclarezca la verdad y que se deje de estar instrumentalizando la actividad judicial e investigadora con fines electorales. ¿Cómo entender todo este entramado, doctor Luis Arturo Ramírez Roa? Y muy buenas noches para usted. Muy buenas noches a usted, mi estimado colega, y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, nos ven. Es un honor participar en este importante programa de opinión. La verdad es que yo creo que el tema de las chuzadas que se origina por allá en los gobiernos de Álvaro Uribe, y hay una obra muy importante que vale la pena leer, que es el libro llamado Chuzadas de Julián Martínez. En ese libro cuenta con pruebas muy importantes, digamos, los espionajes, las amenazas, las persecuciones, asesinatos contra líderes sociales, profesores, sindicalistas, políticos, estudiantes, magistrados de altas cortes, que se vieron, digamos, de una u otra manera enlodados dentro de lo que se llamó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez el tema de la democracia. ¿Qué sucede? Yo creo que a nombre de la democracia vivimos nosotros diariamente viendo cómo se cometen delitos por parte, digamos, de nuestros gobernantes.
Este tema de las chuzadas, y ojalá esto no sea una noticia sin fondo, sino que realmente los entes encargados de las investigaciones, como es la Fiscalía General de la Nación, esta vez sí haga lo propio y demuestre a Colombia la verdad de eso. Colombia tiene sed de verdad. Yo creo que como hay sed de paz, hay una sed de verdad. Y ojalá la vida nos alcance para conocer la verdad que hay detrás de todas estas noticias, todas estas cosas que salen al escenario público, que dan para diferentes opiniones. Y lo que uno ve con bastante preocupación es que hoy en día los que otrora defendían, entre comillas, las famosas chuzadas, o decían que eso era un montaje, hoy son los que llaman al gobierno del cambio a que tiene que decir la verdad. Yo pienso que la verdad no es algo de oportunismo, que la verdad no es algo de el momento, el instante. Yo creo que la verdad es algo que tiene que acompañar a la sociedad en todas sus actuaciones públicas, privadas, pero siempre bajo la verdad. Y más en la parte pública. Yo creo que un Estado social de derecho no puede ser manejado bajo el manto de la oscuridad, bajo el manto del engaño, bajo el manto de la violación de derechos, bajo el manto de la violación de la Constitución y de la ley. Yo espero, la verdad, que la Fiscalía salga pronto con una investigación que nos lleve desde el punto de vista de los principios de la administración de justicia a establecer si eso que se está diciendo hoy en día es verdad que está pasando en el gobierno actual y de dónde y cómo vienen las órdenes. Porque se tejen muchos escenarios en los cuales se dice también de que pueden ser instrumentos establecidos por particulares con un poder muy importante económico para montar esta clase de seguimientos. Y eso también se ha visto y se ha dado a conocer de que también se logra hacer. Bajo el principio de la buena fe, escuchando uno las declaraciones del director de inteligencia, dice, nosotros no hemos hecho absolutamente nada en contra ni de la oposición, ni de magistrados, ni de nada. Esa es la palabra de él. Esperamos que eso sea verdad. Pero vuelvo y digo, ¿hasta cuándo los colombianos tenemos nosotros que soportar esta clase de noticias? Y yo no sé por qué vivimos nosotros bajo un modelo mediático que cada día sacamos algo como una cortina de humo cuando va a pasar algo o sucedió algo y queremos como que eso que sucedió como que no sea tan interesante y le ponemos en el mantel, en el primer plato, una noticia que dice, bueno, esto llama la atención, mientras tanto se pierde esto. Porque nosotros tenemos desafortunadamente una demencia senil todos los días y se nos olvidan las cosas con facilidad si nos muestran una noticia distinta. Y más cuando nosotros vivimos de pronto, la mayoría de los colombianos, y digamos, en el campo, por decir algo, en las provincias, en el caso de nosotros, todavía, a lo cual ya han superado esa etapa, digamos, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, de no estar como tan pendientes de la noticia mediática, sino más bien buscar y estudiar e investigar la verdad que hay detrás de todo esto. La mayoría de los millones de colombianos todavía nos llega una noticia de esas y lo primero que hacemos es sacar un meme o repicar y repicar y repicar cosas que sin fundamento a veces al respecto. En este momento sobre las chuzadas prácticamente lo que hay es absolutamente poco y nada. Para en el caso mío como abogado, pues no existe una prueba en este momento que diga se están realizando. Simplemente es un run, un supuesto. Y el supuesto, hasta que no se demuestre la verdad, no existe nada. Y eso es en derecho. Ahora, desde el punto de vista social, pues eso tiene un impacto importante. Desde el punto de vista político, pues aún todavía más. Porque cuando se habla del gobierno del cambio, se espera que esto se fuera a transformar, dar una vuelta
de 180 grados en menos de 2 años en un desastre que se ha construido en 200 años. Entonces yo pienso que hay que guardar esas distancias de esas realidades desde el punto de vista objetivo. No estoy defendiendo al gobierno del cambio, sino, digamos, siendo más bien razonable en esas situaciones. Y claro, este gobierno del cambio generó en millones de colombianos una expectativa que la mayoría, y cuando uno habla con el común de la gente, pensaban que era que Petro se posesionaba el 7 de agosto y ya el 9 de agosto todo había cambiado. Se había acabado la corrupción, se había acabado la violación de los derechos humanos, se firmaba la paz. Y eso no es cierto. Eso no se puede lograr así. Entonces, en este momento, frente a la chuzada, y ya para concluir, es que solamente hay un rum rum, como que zumba por allá un abejón, como decimos en el llano, pero no sabemos ese abejón cuál es el destino, o para dónde va, si va a caer o sigue volando y se va, sino simplemente está eso. Hasta que las autoridades correspondientes no nos demuestren lo contrario, es simplemente eso. Una bomba que salió, bajo qué circunstancias, y todas estas cosas desafortunadamente generan muchísimas inquietudes, muchísimos puntos de vista y obviamente generan un escenario político muy importante para los que viven realmente de esa situación y viven esperando qué hay por ahí como para de una de ellos salir a ser pues el defensor, el transparente, el clarísimo, el de la verdad, y pues eso está por establecerse frente a eso. De todas maneras, esto me parece absolutamente inaceptable que se presenten o se vislumbren que han sucedido esta clase de hechos en un Estado social de derecho. Gracias. Un Estado social de derecho en el que muchas veces las víctimas se convierten en victimarios y se pierde esa línea o esa frontera imaginaria entre quien padece y quien causa lesiones a la privacidad. Y decimos esto porque no es a cualquier persona, según información periodística difundida por el diario El Tiempo, a quienes se estaría interviniendo sus comunicaciones de forma ilegal, porque también se trata de perfilamientos. Escuchen bien, perfilamientos y seguimientos ilegales. Es decir, a los magistrados, nada más y nada menos que de la máxima autoridad judicial que existe en nuestro país, que es la Corte Constitucional. El vicepresidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, habría o sería la persona que fue interceptada en su teléfono. La directora de auditoría, revisión de la Dirección Nacional de Inteligencia ha dicho que esa institución no ha adquirido máquinas, tecnología o instrumento para adelantar este tipo de actividades. Pero lo cierto aquí es que ya la Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación al director nacional y por supuesto los magistrados le han dado traslado de las supuestas evidencias a la Fiscalía General de la Nación. Y ojo con esto, porque no es un dato menor que nosotros vivamos aquí cada semana comentando escándalos. Yo quisiera hacer termómetros en el cual o en los cuales se discutiera, por ejemplo, sobre cómo erradicar el hambre en Colombia. Y no me voy a cansar de decir esto. ¿Cómo
cortar las brechas de la desigualdad social que han sido banderas aquí de todas las oposiciones, pero cuando son gobiernos se les olvida de cómo destrabar el proceso de paz, pero no por mesas, por muertes o por declaraciones de funcionarios, sino por políticas públicas efectivas, eficaces y eficientes a la hora de resolver el conflicto. Sin embargo, lo que tenemos todos los días en información es escándalo tras escándalo y ahora chuzadas en el gobierno del cambio. Está con nosotros el doctor Niño Zapata. El doctor Fernando Niño Zapata es abogado, especialista, ha sido docente universitario, líder social, destacado jurista en nuestro contexto. Además fue candidato o precandidato a la alcaldía de Barranquilla por el movimiento Colombia Humana, entre otras dignidades. Ya ha sido panelista habitual en este programa. Doctor Fernando Niño Zapata, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa y en este su canal CTV Barranquilla. Y la misma pregunta, ¿cómo entender chuzadas en el gobierno del cambio? ¿Ataque, difamación? ¿Se prestarían los magistrados de la Corte Constitucional para armar un golpe blando y hablar de perfilamientos, de seguimientos y de interceptaciones ilegales sin pruebas? Porque lo que ellos mismos han dicho es que ya han aportado pruebas a la fiscal general de la Nación y por supuesto la Procuraduría también ha recabado información. Somos los colombianos investigadores por naturaleza. ¿Por qué nos gusta tanto oír las conversaciones ajenas y ver la naturaleza psicosocial del individuo? Porque un perfilamiento lo que hace es una descripción general de la conducta humana para entender sus preferencias, patrones de comportamiento, habilidades, afinidades, vínculos, situación financiera. Esa información, ¿con qué objeto se utiliza? Y ayúdenos a entender esto en su experiencia como jurista, doctor Fernando Niño. Bienvenido nuevamente al Termómetro y muy buenas noches para usted. Buenas noches. Debo hacer las aclaraciones de rigor. Mi nombre es Fernando Niño Molina, no Zapata. Bueno, yo escuchando al panelista que interviene, que en este caso somos dos los que estamos aquí en este momento, y su intervención en torno a las chuzadas, yo parto de un principio, y este principio tiene que ver con la garantización a la reserva de todos los colombianos residentes en este país. Para poder entonces hacer una intervención, una interceptación a un teléfono determinado, tiene que haber una autorización previa. Si eso no existe, por supuesto se convierte en una interceptación ilegal, que nadie puede hacer uso de lo que él considera que podría ser interceptando, por ejemplo, teléfonos de particulares o de ciudadanos. Máxime si se trata de un alto magistrado de las cortes de este país, que son órganos de cierre que tienen diversos asuntos por resolver. Ese es un elemento que tenemos que tener allí para poder entender que esto no es posible en este país, porque tiene una prohibición expresa. Además, eso atenta contra los derechos humanos, que a nadie le pueden estar oyendo las conversaciones si no hay una previa autorización de carácter estrictamente judicial. Ahora, como segundo elemento, si ese personaje al cual supuestamente se le intercepta
una comunicación y, como lo dice el magistrado, incluso a su equipo de trabajo, tiene que haber aportado ante la Fiscalía General de la Nación todos los elementos probatorios, las evidencias que así determinen que efectivamente desde Palacio se está interceptando esas llamadas o las comunicaciones que él obtiene a diario. Recuerde usted que esto lo está haciendo Carlos Ramón González, quien reemplazó a Laura Sarabia en el tema de la dirección de la presidencia como un órgano de carácter estrictamente público, porque este es un órgano estrictamente público que tiene su director, en este caso es Carlos Ramón González, y sobre él debe recaer entonces la investigación. Pero a contrapelo de eso, simplemente lo que hay son notas especulativas. Es decir, mientras usted no demuestre que efectivamente hay una interceptación, eso no puede calificarse como un acto que desborda el criterio de lo que es en sí el concepto de una democracia real y activa. Recuérdese que en Colombia la democracia es un proceso en construcción. Aquí todavía faltan elementos importantes para poder hablar de democracia. Pero dentro de esos criterios de la democracia, el actual gobierno ha manifestado en los debates de hace años que la oposición o el pensar contrario no constituye un elemento perturbador, muy por el contrario. La oposición o el que piense diferente ayuda a construir la democracia. Si eso es así desde el punto de vista político, filosófico, conceptual, de lo que se pretende construir, creería que esto no es más que una nota de carácter especulativo. Y han creado una atmósfera en el país que, de tanto decirlo, se está convirtiendo como si esto fuese una realidad. Lo que ocurría en el proceso hitleriano, que a los alemanes, de tanto decir, el tipo que le manejaba las comunicaciones a Hitler, que era supremamente inteligente, él lograba calar con unos comentarios que no tenían soporte de verdad, y de tanto decirlo se convertía entonces para la gente en una realidad sin ningún tipo de probanzas, porque esto corresponde probarlo. Ahora, si desde el gobierno esto se viene dando, las interceptaciones, yo me atrevería a afirmar que es un hecho supremamente grave, con unos antecedentes no muy buenos, porque no podemos repetir actuaciones de gobiernos anteriores. No podemos permitir que eso esté ocurriendo, porque yo no puedo interceptar desde presidencia que esté comentando qué está pasando, por ejemplo, en funcionarios de ese nivel. ¿De qué quedaría para los otros colombianos? Entraríamos entonces a definir que lo que hay es una interceptación ilegal que atenta contra los derechos humanos, y estaríamos frente a un estado espionaje. Y los estados de espionaje son sumamente peligrosos, porque eso se convierte en unos estados de carácter dictatorial que no logro entender ni comprender cómo hoy se intente presentar este modelo que se está construyendo apenas, como si efectivamente estuviese atentando contra los derechos humanos, lo cual no es cierto. No es cierto
en tanto no hay unas evidencias contundentes. Pero hay que plantear la duda, porque en derecho hay que plantearse dudas y dudas razonables, con el objeto de profundizar y establecer si efectivamente hay o no esas verdades que se están diciendo en diarios de amplia circulación, y sobre todo que eso tiene un impacto a nivel internacional. Y finalmente eso desestabiliza el país. Y no es bueno ni prudente que el país se esté presentando como un Estado hoy desestabilizador de la democracia. Internamente hay enemigos de este proyecto, pero externamente nos ven de manera diferente. Entonces lo que hay que convocar es, o intentar aproximar a la gente a entender que eso no tiene ningún tipo de asidero, que eso no es posible, y tenemos que dejar que las autoridades competentes empiecen a investigar. Yo no sé hasta dónde podría intentar intervenir, porque habría que mirar si eso constituye o no una falta disciplinaria. Porque ya hay ya entiendo, hay una investigación que se va a aperturar o está por aperturarse en la Fiscalía General de la Nación, que se le deja a un órgano competente para que éste determine la ocurrencia de los hechos que se denuncian. Y eso tiene que ser, obviamente, como lo dijo el panelista, tiene que ser previo un periodo de prueba que deben aportarse. Lo contrario no es más, como ya lo dije al principio, notas especulativas que no tendrían ningún soporte de tipo probatorio. Gracias. En medio de tanto escándalo, que se haga perfilamientos, seguimientos e interceptaciones ilegales al vicepresidente de la Corte Constitucional debería llevarnos a una profunda reflexión. Un escándalo más. ¿Será que todo esto es propio del golpe blando que intenta perjudicar al presidente, considerando que la Dirección Nacional de Inteligencia depende directamente del Palacio de Nariño? Estamos en marcha de un golpe blando. ¿Cómo demostrar responsabilidades y principalmente entender cómo algo tan grave se expone abiertamente sin que tenga consecuencias? Porque todos los escándalos aquí, más allá del desprestigio, la afectación a la imagen y los ecos propios del escándalo, parece que no tienen consecuencias judiciales dependiendo de la persona de quien se trate. Se incorpora a esta conversación el doctor Porfirio Castillo Zamora. Porfirio Castillo Zamora es abogado, especialista, reconocido líder social y político. Ha ejercido el periodismo también en diferentes medios de comunicación, experto abogado constitucionalista, panelista habitual en este programa. Ha sido secretario en varias oportunidades en el distrito de Barranquilla y también candidato a la gobernación del Atlántico, entre otras dignidades. Doctor Porfirio Castillo Zamora, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. ¿Y cómo entender esta situación de las denominadas ahora chuzadas en este gobierno? Se ha vuelto una práctica recurrente, permanente, independientemente de quién ocupe el poder. Son especulaciones, están en el marco del golpe blando. Más allá de que sean especulaciones o no, hablar de esto ya implica una gravedad, porque sí, se trata de injurias, de calumnias, de vilipendios, de difamaciones,
y de una estrategia dirigida a aplicar un golpe blando es una situación gravísima. Y si se demostrara la responsabilidad de los funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, pues más grave aún. ¿Cuál es el propósito de esos perfilamientos de los que habla la casa editorial El Tiempo, la más prestigiosa en este país, debemos decir aquí? Sin duda alguna. Y ojo con esto, que magistrados manifiesten tener evidencias de estas circunstancias y estén aportando y practicando pruebas tanto con la Procuraduría como con la Fiscalía, es una situación también muy grave. Doctor Porfirio Castillo Zamora, ayúdenos a comprender todo esto. ¿Qué es lo que debemos resaltar aquí en medio de las denominadas chuzadas? Mi atrasado saludo para todos. Bueno, la chuzada en tres perspectivas. La histórica. Durante la Constitución de 1886 se hizo famoso el artículo 121 por aquello del estado de sitio. Y también se hizo famoso el estado de sitio por la capacidad que tenían administrativamente de capturar a las personas, también por lo de las torturas, por una cantidad de cosas que ya ustedes conocen. Para entonces yo escribí algunos artículos sobre eso, especialmente uno que se llama estado de sitio. Entonces, allí aparecía lo que decíamos que era la Brigada 20, la inteligencia militar, y nos preguntábamos por qué la inteligencia militar. Exactamente porque estábamos en la Constitución del 86 y exactamente porque teníamos como norma permanente la excepcional del 121. Entonces, lo de las chuzadas, lo de las torturas, lo de el abuso frente a las personas, la persecución, es una cosa que forma parte de nuestra historia. Y es una historia que todavía estamos desarrollando. Ese es el punto uno. ¿Recuerdan ustedes el Estatuto de Seguridad? ¿Recuerdan ustedes el Ministerio de Justicia de Hugo Escobar Sierra? ¿Recuerdan ustedes al general Miguel B. Uribe? ¿Recuerdan ustedes todo aquello que se llamaba Doctrina de la Seguridad Nacional y que fue montada desde la Casa de las Américas en Panamá y que inspiró los proyectos dictatoriales del Cono Sur y formó el ejército latinoamericano para el enemigo interno? Entonces, todo eso está en la historia y todo eso forma parte de nuestra cultura política. Cuando hablamos de la cultura política, yo suelo decir que la palabra que se debe usar no es cambio, sino transformación. Porque la palabra cambio es ruptura, la palabra transformación es evolución que nos podría conducir a un sitio mejor. Desde el punto de vista jurídico, obviamente que en Colombia estamos tan acostumbrados a sepultar una noticia con otra noticia que ya no sabemos cuál es cierta y cuál no lo es desde el punto de vista judicial. Las chuzadas preocupan, incluso preocupan en el gobierno de Gustavo Petro. No podemos decir, yo personalmente me arriesgo a decir que Gustavo Petro no tiene nada que ver con las chuzadas, pero yo personalmente no me atrevo a decir que al interior del gobierno de Gustavo Petro no se puedan presentar situaciones como esa, porque paralelo a este hecho va el hecho de que la doctora Verónica Alcocer acaba de poner una denuncia ante la fiscalía por lo que llaman fuego interno, fue normal. Entonces tampoco puedo decir que judicialmente no haya quien haga un acto de eso en el gobierno de Petro, pero sí tengo que decir que en mi convicción personal es subjetiva. Gustavo Petro no actúa de esa manera porque es negar todo su ideario, es negar todo su concepto de la política. Y en política, tanto la izquierda como la derecha han hecho esto. Lo que pasa es que Petro lo situó yo en el escenario de un socialdemócrata respetuoso del Estado de Derecho, punto primero, y punto segundo, ya no estamos en los tiempos en que se puedan hacer las cosas de todas las formas. Si el antepasado de Julio César, es decir, Julio César, es decir, la mamá de él, decía que en Roma no solamente se debía saber lo que se iba a hacer, sino cómo se iba a hacer, en el Estado de Derecho se tiene que saber lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Ese es el debido proceso. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que se puede dar al interior del tema sin que eso tenga que ver directamente con Gustavo Petro. Es muy preocupante
porque las personas que están en el área de inteligencia son muy cercanas al gobierno, pero no necesariamente tienen que ser las personas que estén muy cercanas al gobierno, porque sabemos también que al interior de los gobiernos se presentan muchitos caballos de Troya. Y por último, la mirada política. La mirada política es sencilla. Yo no hago discursos contra la corrupción desde la perspectiva del maniqueísmo. Yo no quiero hacer de la corrupción una discusión ética ni moral para no ponerme dramático. Es un problema político. Es un problema político. Es la lucha por un poder que no se ejerce en favor de los demás. Es la lucha por un poder que tiene vocación personal. Es la lucha de aquel que cree que con los recursos públicos puede hacer lo que le dé la gana. Es aquel que considera que puede hacer una plantación en un desierto o que puede, digamos, hacer un estadio de béisbol donde no se juega. Cualquiera de esas cosas podemos llamarla corrupción. Lo que sucede es que esa corrupción, que yo no estoy llamándola con criterio ni moral ni ético, esa corrupción no nos quita la comida, nos quita el trabajo y nos quita todo. Y si quieren ejemplos concretos y claros, vámonos a los procesos de contratación. Los procesos de contratación hoy, esos que hemos engrandecido, esos que dicen que necesitamos que tengan músculo financiero, esos que hablan de los créditos de proveedores, esos que terminan en las concesiones de 4G, esos están en el escenario financiero. Para los que les gustaba el marxismo, recuerdo que Marx establecía que la fase superior del capitalismo era la financiera y que esta era totalmente especulativa. Entonces, hoy hemos llegado a eso de los créditos de proveedores con una vocación de endeudamiento que la asumimos como si fuera nuestra. Aplica para Barranquilla, para el departamento y podría aplicar para el país. Por ejemplo, el Consejo de Barranquilla entrega autorización para algunos billones de pesos cuando sabemos que las situaciones económicas de Barranquilla no están tan buenas, como no están buenas las del departamento. Y eso no se debe hacer, porque esa platica que pagan en los intereses, esa platica que pagan por el servicio de la deuda, esa platica la ponen los colombianos y los ciudadanos con los impuestos. Entonces, cuando gritamos tanto desde los gobiernos, y si se ponen a pararle bola hoy a los gobiernos territoriales, todos los días sacan 15 noticias. 15 noticias para lo que van a hacer, para lo que ya hicieron, para vender al departamento del mundo, si es que nos queda departamento con el fenómeno del niño, ¿verdad? Entonces, usted ve que una carga mediática sepulta otra carga mediática, una noticia jurídica se empareja con otra noticia jurídica y que tenemos una distancia con la verdad que nos afecta en términos jurídicos, en términos políticos y en términos, digamos, económicos, a todos, y jurídicos. Eso que está pasando no es bueno. Nosotros tenemos que decir, yo le voy a decir las cosas con claridad. Yo voy a decir las cosas con claridad porque es que no me voy a embarcar en el culto a la personalidad de nadie. Gustavo Petro merece el reconocimiento del pueblo colombiano. Yo no tengo problemas con eso. Pero Gustavo Petro tiene una responsabilidad que no es solamente la política, sino también la administrativa. Y el pacto histórico tiene que revisar con juicio y con rigor su postura, porque ni están todos los que son, ni son todos los que están. Y para cuando termine el gobierno y para cuando termine la gestión, no le van a preguntar cómo le fue a la oposición. Van a preguntar cómo le fue al gobierno. De tal forma que gobernar bien es una necesidad para alcanzar a materializar los fines del Estado Social de Derecho. Entonces, las chuzadas tienen un componente jurídico que no es más que una noticia criminal cualquiera, porque no hay una prueba que nos conduzca a decir, hombre, se hizo esto, pero sí hay unas declaraciones que hicieron magistrados de la Corte y tenemos que considerar que están hablando los del más alto nivel jurídico del país y debemos esperar que las cosas alcancen nivel de verdad. Entonces, para poder hablar de lo jurídico y cómo es. Pero sí tiene que haber claridad. Y sí tiene que haber claridad, porque este gobierno no puede repetir lo que han venido haciendo los otros en ese sentido. Lo político nos afecta. Sí nos afecta porque el grito contra la corrupción se ha vuelto un grito corrupto. Es que no tenemos asco para decirle corrupto al otro.
desde la esquina de nuestra propia corrupción. Entonces, cuando ya se habla así es porque la corrupción hizo cultura, nos afecta políticamente, porque nos hace perder la confianza, porque nos hace perder la credibilidad y porque nos pisotea la esperanza. No hay duda. Aquí hay una cantidad de personas que se han sacrificado por este proyecto que logró materializar el presidente Petro, pero esta es una lucha que viene hace 40 años, no la pueden inventar en los últimos 15 años y no la pueden inventar porque no es cierta. Entonces, quienes estamos acostumbrados a esta lucha, a defender lo que creemos, tenemos que considerar que cuando lleguemos al gobierno, nuestro deber es respetar al adversario, construir el consenso y administrar correctamente. Respetar el principio de la inversión pública. Ahí cierro más o menos la preocupación frente al tema. Una preocupación que ya está sacando información secreta. Resulta que también un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia le había consultado al presidente de la República si tenía conocimiento de chuzadas, de interceptaciones ilegales, frente a lo cual acudió al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, quien le solicitó a ese magistrado que si tuviera conocimiento de ese tipo de intervenciones o interceptaciones ilegales, le ayudaran a investigar. Eso ocurrió en cabeza de nada más y nada menos que el ex magistrado Fernando Castillo Cadena, quien fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tema caliente, tema que hace subir la temperatura, tema que invita a una profunda reflexión sobre las prácticas inadecuadas, perfilamientos, seguimientos, interceptaciones ilegales. ¿Con qué propósitos? ¿Con qué fines? Doctor Fernando Niño Molina, Fernando Arturo Niño Molina. Otro tema que ha ocupado a la opinión pública en estos días ha sido la muerte de Hermes en acciones militares de nuestra fuerza pública. ¿Tendrá algún tipo de incidencia esto en las negociaciones de paz que se adelantan con las disidencias de la FARC en Caracas? Doctor Niño. Aquí estoy. Bueno, yo creería que de alguna manera sí. De alguna manera sí. Y el proceso de la segunda Marquetalia, así se llama esto, en el tema de las disidencias de la FARC y de la instalación ya de las negociaciones en Venezuela, podría afectar. Pero fíjese usted que el comentario que sale a la luz pública es que Hermes muere en combate en una región de Nariño. ¿Hasta dónde entonces eso podría estar afectando el proceso de negociación con este grupo? ¿Y quiénes estarían detrás, efectivamente, de desestabilizar un poco el tema de la credibilidad y del avance en el proceso de discusión? Y pienso que Armando Noboa, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, quien hoy hace parte de la comisión, tendrían una profunda preocupación por el hecho ocurrido allá.
Pero es tanta la información o desinformación frente al tema que no se sabe con precisión si esto fue ocurrido en combate o ello ocurre por fuera de combate. Si ocurre por fuera de combate, obviamente aquí hay unos enemigos de la paz. Porque recuerde que el proceso de guerra es un negocio. Mientras exista conflicto, hay quienes compren botas, fusiles, uniformes. Apenas esto se acabe, ya el negocio termina. Y la mayor inversión del Estado colombiano desde el punto de vista presupuestal va dirigido al Ministerio de Defensa para poder sostener la guerra. Entonces yo por eso la vez pasada citaba a León Tolstoy y cómo él presenta en ese libro Guerra y Paz el acto de degradación en que cae el ser humano cuando está en ese conflicto. Y también mencionaba lo de Irlanda, que es un proceso incluso que aún no termina, o si ya terminó, duró 30, 35, 40 años. Entonces, el tema como punto para sacar en limpio es que el proceso de paz es complejo. Es más complejo el post-conflicto que el conflicto. Es mucho más traumático. Porque la propuesta o la idea de quienes siempre han vivido de la guerra es no permitir que la paz se dé. Con todo lo que tiene que ver en torno a esa degradación que genera la guerra. Y creería que todo colombiano sensato estaría en el camino de construir efectivamente la paz. De eso se trata, de construir la paz. Y a mi memoria viene un disco famosísimo de salsa que se llama Paz. No sé si ustedes lo han logrado escuchar, con el combo Impacto, que se llama Paz. Fíjense que la alegoría en cuanto a la salsa, cómo presenta y cómo se propone frente a un problema latinoamericano. Y hoy por hoy en Colombia todavía ese fenómeno se sigue presentando. Porque dentro del tema de la paz hay varios elementos. El elemento del microtráfico, el elemento del tráfico, el elemento de la extorsión. Y ellos no están interesados en que esos territorios allende efectivamente la paz llegue allí. Porque al haber la concordia y haber la paz, obviamente se va a acabar el negocio de la movilización, de quienes tienen el control del microtráfico, del tráfico y de la extorsión, del robo sistemático, de quienes viven del uniforme y de la venta de las botas y de la venta de la guerra y de la comida que se necesita y los elementos de guerra como radio y todos esos componentes que son necesarios. Entonces, eso desestabiliza un país. Cuidado con el tema de Hermes. Nos están echando una mentira más al país para desestabilizarlo. Recuerde que muchas veces algunos de estos señores que están alzados en armas, que se conoce como insurgentes, esos de pronto aparecen vivos. Entonces, eso también genera una desinformación. ¿A quién? Al ciudadano común, que no tiene acceso a esos secretos que maneja ya el Estado, que maneja quienes están detrás de la guerra. Entonces sería un punto para el análisis, tratar de introducirnos en esos vericuetos del tema de la paz. Y tan necesario es esto porque también recuerde que en el proceso de reinserción en el 91 hubo una orden sistemática de acabar con aquellos grupos alzados en armas en la época porque habían entrado en negociación. Y un sector de la FARC y un sector de disidencias con la AUC
y participación del Estado aniquilaron en un porcentaje altísimo a quienes venían del proceso de reinserción del Ejército Popular de Liberación. Entonces, todo esto tiene que ver con el tema de los enemigos de la paz. Hay que tener un cuidado en torno a este tema y podría, efectivamente, si eso ocurrió, podría afectar el inicio o arranque. Muchísimas gracias, doctor Fernando Venezuela. Arturo Niño Molina. Ha transcurrido el tiempo. Agradecemos nuevamente su participación en este programa. Doctor Porfirio Castillo Zamora, el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, ha denominado esta acción como un hecho fatídico que propició desde todo punto de vista grandes reacciones en la opinión pública. La pregunta central aquí, para ir concluyendo este programa de hoy, es: ¿afectará la muerte de Hermes la mesa de negociación de Caracas con la denominada Segunda Marquetalia o disidencias de la FARC lideradas por Iván Márquez? En principio, no debería hacerlo. No porque yo esté de acuerdo con lo que pasó, sino porque el antecedente más inmediato que tenemos es de cómo la FARC continuó el diálogo y hasta hizo el acuerdo de paz de La Habana, a pesar de que habían matado a Alfonso Cano, en quien yo reconocía un hombre formado para la política y no para la guerra. Entonces, ellos continuaron y la tarea pues debería estar por encima de ese riesgo, pero no deja de ser un acto que siempre tiene alguna incidencia, ya sea fortuito, ya sea un acto perverso. Sí, hay enemigos de la paz y hay amigos de la guerra. No estamos diciendo cosas tontas. Es que los amigos de guerra son los que viven de la guerra. Y los enemigos de la guerra son los que viven de la guerra. De la paz son los que viven de la guerra. Es decir, son como más o menos lo mismo. Entonces yo pensaría que realmente un proceso de paz con un riesgo como ese no debería suspenderse, pero también los antecedentes inmediatos nos recuerdan cómo se levantó el proceso. Y yo creo que el de Pastrana, cuando mataron a Angelino Garzón Quintero ahí en Santander, cuando hubo un muerto de eso que produce impacto político. Y también en el proceso de negociación con la FARC recordamos que fue dado de baja, y a mi manera de ver, en un acto que no estuve de acuerdo con él, porque fue un acto que mató a Raúl Reyes de aquel lado, pero bueno, no se dejó de seguir la tarea y se alcanzaron unos resultados. Entonces mi respuesta sería no. La paz tiene riesgos, la paz tiene problemas, no hay ninguna duda, pero la paz siempre será un deber del Estado y una exigencia de todo ser humano normal, que no viva pensando en cómo hacerle daño a otro o que no crea que unos nacieron para una cosa y otros nacieron para la otra, que crean en la igualdad. Desde ese punto de vista, pues me parecería eso. ¿El hecho fue fortuito o no fue fortuito? Debemos esperar. De todos modos, me parece que las declaraciones de Oti no fueron... Yo lo tengo como un hombre sensato y prudente y creo que ahí se le fue un poco la liebre, pero también hay que pensar dónde estaba. Porque lo que se cree es que en ese lugar era una especie de santuario donde estaban las personas que estaban negociando, que iban a conversar, etc. Todo esto forma parte de lo que en Colombia sucede históricamente. Y todo esto nos da oportunidades para decir una cosa o decir la otra. Pero recuerden a Alfonso Cano, resuelven a Raúl Reyes, recuerden al mismo Mono Jojoy y se darán cuenta que cuando se está en la guerra, técnicamente hablando, negociando en caliente, negociando en medio de las armas, esto puede pasar. Y que la guerra sucia también tiene interés en perturbar los procesos de paz. Esa es más o menos mi perspectiva frente al tema. Muchísimas gracias, doctor Porfirio Castillo Zamora, por estar con nosotros nuevamente hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto. El país
sigue distraído en la cultura del escándalo favorito. A quienes les gustan las series de espionaje, de intriga, de suspenso, pues hoy tienen un escándalo que supera a la ficción desde la descripción narrativa de la realidad. Se está perfilando, siguiendo e interceptando ilegalmente a los miembros de las altas cortes. Si eso ocurre con los magistrados de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, ¿qué quedará con los demás ciudadanos que a lo mejor no tengan ningún interés por no ocupar cierta dignidad, o a lo mejor también se requieran perfilamientos para tal vez conocer las preferencias de los consumidores? Se estará perfilando para saber si se puede alzar la tarifa de la energía, por ejemplo. Estamos distraídos. El problema de la energía eléctrica no se ha resuelto y hoy estamos discutiendo de otro tema. Ya nadie está hablando del problema de los carrotanques en La Guajira porque salió otra llama generando humo que hace que la gente busque otro aire para respirar. Pero cada vez sale una candelita con su respectivo humo y todo el mundo está corriendo y no se resuelven los problemas estructurales de nuestro país. Muere un ciudadano, y debemos decirlo desde aquí. La condición de ciudadanía no se pierde bajo nuestro sistema jurídico vigente, independientemente de la situación jurídica o política que se tenga. Y que Oti Patiño haya dicho que es lamentable que suceda esta situación, a todos los colombianos nos deberían doler todas las muertes, tanto de las víctimas como de los victimarios, porque los colombianos no deberíamos estar todavía en pleno siglo XXI, en el 2024, con la misma historia plagada de violencia, pero que esos lamentos, que esas condolencias activen la capacidad negociadora. Ya basta de reunirse para conversar y para buscar acercamientos. Hay que tomar decisiones y encontrar soluciones, porque los problemas de este país se pueden resolver si hay voluntad y si hay capacidad. Pero los escándalos nos tienen distraídos. Esperemos que aquí se resuelva el problema del agua potable, el problema del hambre, que no salga de nuestra agenda el modelo de desarrollo político y social, que se enfoque la ciencia y la tecnología, la calidad de la educación, la generación de empleo, las oportunidades para nuestros jóvenes, que el tema de la salud no sea una discusión simplemente legislativa, que se tomen decisiones. La cosa está grave, porque donde uno se meta, hay temas bastante complejos, necesidades sin resolver, y estamos discutiendo cada semana sobre temas nuevos sin soluciones nuevas, temas nuevos con soluciones viejas que no resuelven los problemas. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.